Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bienvenidos a su programa Ministerio de la Palabra Fiel, donde recibirá edificación en estudios y talleres bíblicos, análisis, reflexión y donde se despejarán inquietudes acerca de la interpretación bíblica. Ministerio de la Palabra Fiel. Dirige el pastor Miguel Niño. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Bendiciones a toda la audiencia que nos escucha desde cualquier parte del mundo. Hoy estaremos enseñando acerca del libro Apocalipsis, como hemos venido en los anteriores programas, y vamos a estar estudiando el capítulo 9, versículo 3 en adelante. Así que nos acompaña hoy en la mesa el pastor Osvaldo Arenas de la Iglesia Bautista, la primera Iglesia Bautista. Él nos va a dar un saludo y tendremos una palabra de oración y también nos va a hacer la lectura. Pastor Osvaldo. Muchas gracias, pastor. Sí, un saludo muy especial a todos quienes en este momento estén oyendo este programa, siguiendo estas reflexiones sobre el libro del Apocalipsis. Oramos al Señor porque esto sea una bendición y sea de edificación para todos. Ministerio de la Palabra Fiel. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí a través de estas ondas radiales. A través de este programa queremos llegar a todas las personas, que tu Santo Espíritu, tu palabra, sea afirmando la fe de muchos aquellos que están débiles. Necesitamos creyentes fieles, firmes, y permítanos que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu podamos entregar lo mejor que tú has colocado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. El pasaje que vamos a considerar está en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, los versículos desde el 13 hasta el 21, que nos dicen de la siguiente manera: Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esa voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día de ese mes y año a la tercera parte de la gente. Y oí que el número de las tropas de a caballo era de 200 millones. Esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león, y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente murió por causa de estas 3 plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico. Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente, y el daño lo causaban con la cabeza. El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro,
plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Muy bien, entonces ahora a la luz de este pasaje que acabamos de leer, vamos a mirar un poco acerca de lo que es el contexto de esta visión que el apóstol Juan nos describe aquí. No debemos olvidar que la iglesia es la destinataria del libro del Apocalipsis, más específicamente la iglesia del Imperio Romano, y teniendo en cuenta que el Imperio Romano pues estaba gobernado desde Roma, la ciudad capital, todo lo que sucedía con la iglesia tenía que ver con las decisiones que se tomaban allí. Roma llegó a representar un peligro muy grande para la iglesia, una amenaza, y la iglesia se preguntaba, bueno, ¿qué va a hacer al fin de cuentas de Roma, que representa para nosotros tal amenaza y tal peligro? Ahora, al describirnos el apóstol Juan esta visión que podemos titular como el toque de la sexta trompeta o el segundo ay, esto de por sí ya implica un sentido de calamidad. Algo desastroso viene, algo trágico, algo sumamente inesperado. Podemos decir aquí que el sexto ángel sonó la trompeta y, como el pasaje nos viene describiendo, entonces una voz que procedió entre los cuernos del altar habló y, digamos, ordenó a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates algo que ellos debían llevar a cabo de inmediato. Entonces estos 4 ángeles fueron puestos en libertad y dice el texto que dirigieron un gran ejército de caballería resuelto a destruir, para lo cual estaba especialmente preparado. Aquí nosotros necesitamos tener presente el simbolismo de esta visión y tener presente que ese simbolismo está lleno de pormenores dramáticos. Eso es un factor muy importante acá. Obsérvese que Juan dice que el ejército de caballería tenía 200 millones de jinetes. O sea, 2 veces el 10.000 multiplicado por 10.000. Cantidad que obviamente denota un ejército sumamente grande. Pero el número 10.000 es un número completo. Con esta cantidad de soldados de caballería en una forma bien organizada, pues simplemente se tendría un ejército de caballería de poco más de 157 kilómetros de longitud por casi 2 kilómetros de anchura. Eso es una cosa descomunal. Es interesante que Juan utilice figuras como esas con el propósito de causar un impacto sumamente grande. Observe también que Juan dice que los jinetes tenían corazas de fuego, los caballos tenían cabeza de león y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Y en lugar de que sus colas fueran normales, eran como serpientes y podían morder y dañar a los hombres. Y dice el texto que una tercera parte del género humano fue muerta por esta caballería. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan apela a estos pormenores? La verdad es que todos estos detalles lo que hacen es agregar a la visión o al entendimiento de la visión mejor un sentido sumamente dramático. El propósito es hacer más impactante, más dramática la visión. Aunque tales pormenores no tienen en sí mismos ningún significado profético o doctrinal, pero todo este cuadro representa las caballerías que generalmente eran comunes en los movimientos de ataque, de invasión, de guerra, de todo esto en esos tiempos antiguos. Ahora, hay un detalle sumamente importante aquí dentro de este aspecto contextual, y es que
esas caballerías representarían a los partos, que era una cultura que procedía del territorio aledaño al río Éufrates. El hecho es que históricamente los romanos conocían bien a los partos. Los partos eran el enemigo que Roma más temía y eran una constante amenaza en su frontera oriental. Y como los historiadores mismos, y se ha dicho antes, Roma nunca conquistó completamente a los partos. Entonces, la descripción que se hace en este pasaje es tal que podía aterrorizar a cualquier enemigo del pueblo de Dios. No más tratemos de imaginar un caballo con cabeza de león, arrojando por su boca humo, fuego y azufre que arde y que produce llamas. Y sobre todo teniendo serpientes mortíferas en lugar de cola. Eso es una cosa realmente terrorífica. Ahora, teniendo en cuenta uno de esos monstruos horripilantes, imaginemos a 200 millones de ellos y tendremos una idea del ejército que marcharía contra Roma. Todo eso lo que busca es simplemente hacer dramática la visión, el impacto de lo que está designado para Roma. Este pasaje es muy importante en ese sentido, porque presenta un cuadro para simbolizar la invasión extranjera, y aquí viene un punto muy importante. Este cuadro simboliza la invasión extranjera que Dios utilizaría para castigar a los opresores de su pueblo. Esto nos recuerda cómo en el Antiguo Testamento Dios utilizó a los asirios y a los babilonios, e incluso en su momento utilizó también a los griegos para llevar juicio sobre su pueblo Israel. Y es muy importante también aquí tener presente que el movimiento de juicio no se inicia sino hasta cuando Dios da la orden. Entonces, los ángeles son desatados y esos ángeles, dice el texto, estaban preparados para matar en esa hora y ese día de ese mes y de ese año a la tercera parte de la gente. Muchos le preguntan, bueno, ¿quiénes eran esos ángeles? ¿Eran ángeles de Dios o eran ángeles caídos? ¿Eran ángeles buenos o eran ángeles malos? Bueno, indistintamente de eso, lo que sí podemos decir es que eran ángeles de juicio. Eran mensajeros de juicio. Pero de acuerdo al contexto que estamos examinando, esos ángeles podrían representar a esas fuerzas de los partos que en una forma organizada y definitiva habrían de hacer un atentado final contra Roma para derrocar el poder que ésta tenía. Entonces termino esta parte diciendo, con esto quedan completos los tres instrumentos que ya se habían mencionado desde el comienzo, como si fuera un hilo que atraviesa todo el libro. Hay un escritor británico llamado Edward Gibbon. Él escribió un libro que se llamó Declinación y Caída del Imperio Romano, y en este libro este autor hace referencia a tres grandes instrumentos que se combinaron para desbaratar al Imperio Romano y en parte obraron en los tiempos de Juan. Y esos tres instrumentos fueron las calamidades naturales, la corrupción interna, ya en el programa pasado hablamos de eso, y el tercer instrumento fue la invasión extranjera. Así que en el libro del Apocalipsis se puede notar que estas tres cosas son los símbolos de los instrumentos ya preparados para ser usados por Dios en defensa de su pueblo. Entonces, las calamidades naturales como las inundaciones, los terremotos, las erupciones volcánicas, la corrupción interna como esa larga sucesión de gobernantes moralmente corrompidos, y las invasiones extranjeras por los enemigos antiguos y por los recientes, todo eso estaba combinado para destruir lo que parecía indestructible. Sí, Roma parecía imposible de vencer, pero no, nada puede permanecer ante un Dios que es soberano y omnipotente y que abomina de los poderes mundanos que se levantan contra sus propósitos. Muy bien, Pastor Osvaldo. Dios siempre en la historia ha mantenido y busca la forma de cómo
proteger y guardar a los que son de Dios. Pero realmente en este pasaje, pues enfáticamente el juicio viene para aquellos que están desobedeciendo, que están aliados contra el gobierno del emperador, ¿sí? Que siguen al dragón, ¿sí? Que siguen a la bestia y al falso profeta. Y por esa razón, pues Dios determina juicio sobre estas personas que son malas. Yo quisiera pues hacer una descripción de esta caballería que encontramos en el capítulo 9, versículos 17 al 19. Y tiene importantes paralelos con las langostas de la quinta trompeta, de acuerdo al capítulo 9, versículos 7 al 11. Pero es importante que nosotros hagamos algunas diferencias en estos dos aspectos en cuanto a la quinta y a la sexta trompeta, ¿sí? Se nos habla aquí en la sexta de caballos que parecen ser como langostas anteriores, su coraza, su cola y su inmenso número. Las langostas tienen dientes como el león y los caballos tienen cabeza como el león. Versículo 17. Los caballos no tienen corona de oro, cara parecida a humana y cabello como de mujer, mientras la cola de las langostas pican como un escorpión, y eso su función era ¿qué? Atormentar a la humanidad. Pero en esta sexta trompeta su función no es atormentar, es matar. Y de acuerdo al texto se nos habla que la tercera, cuarta parte de la humanidad iba a morir. O sea, Dios había establecido eso, y por eso la gente piensa de que esto ya es el fin. No, amigo querido, hermano que me escucha, no es el fin. La tierra tampoco se va a acabar, ¿sí? Todo lo que acá en el libro Apocalipsis se nos habla de que la boca de los caballos soplaba que, como ya decía el pastor Osvaldo, fuego, humo y azufre. Y mientras las langostas torturaban a la gente, no era para matar, sino era para atormentar. Así que la gente, en esta trompeta, la gente buscaba la muerte, pero la muerte huía de ellos. Pero ahora, con esta trompeta o con la de los caballos, matan a la tercera parte de la humanidad. ¿Cómo desaparecen los ángeles de esta escena? Desaparecen también los jinetes y son los caballos que están soplando como fuego. Pastor Osvaldo, esa expresión que solamente soplaban fuego, y usted se imagina soplando y salía un fuego tremendo y que hacía que... ¿Ah? Bueno, los detalles que el apóstol Juan describe aquí son bastante sugestivos, por decirlo así. Empezando por eso que usted, pastor Miguel, acaba de mencionar del fuego y del humo que respiraban los caballos. También pienso que es importante enfatizar la forma como los jinetes venían, por decirlo, equipados. Dice que tenían corazas rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Y las cabezas de los caballos parecían cabezas de león y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. Todo esto es una descripción, pienso yo, de fiereza, ¿cierto? De ferocidad. Tanto jinete como caballo parecen ser una misma cosa. Jinete y caballo son uno, como dice un refrán llanero, ¿verdad? Así que pienso que aquí en esta descripción que hace Juan, jinete y caballo son uno. Y los guerreros eran personas sumamente fieras. Y obviamente el caballo participaba de esa fiereza. Es interesante esto porque parece que esto busca describir lo que le esperaba a Roma por parte del ataque de aquellas
fuerzas o de aquellas tribus bárbaras conocidas como los partos, que en su momento y en su hora, bajo la orden y la voluntad de Dios, vendrían contra la capital del Imperio Romano. El fuego como el azufre y el humo fue lo que registra en el Antiguo Testamento, en especial cuando hubo la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y allí el Señor envía unos ángeles donde determina el juicio para estas ciudades por su pecado, por su inmoralidad sexual. Sin embargo, yo reitero y digo, sin embargo, a pesar de las medidas extremas de Dios, los habitantes de lo que nos habla aquí en el libro de Apocalipsis se niegan a arrepentirse, se niegan a volverse a Dios. Y recordemos un poco que todo esto que Dios está haciendo fue producto de aquellas almas que estaban delante de la presencia de Dios y que hicieron una oración y que el Señor empezó a hacer justicia contra aquellos que hacían la maldad, que hacían lo malo delante de Dios. Porque recuerden, los que eran o los que son fieles hasta la muerte, ellos serán guardados, serán protegidos. Así que la invitación que Dios nos da en este momento es a que nosotros nos volvamos en oración, porque la oración puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación. Nuestra Colombia, que está viviendo en un momento muy difícil, bastante lamentable por la corrupción, por la inmoralidad y por todo lo que este proceso de paz está dando en nuestro medio, aún existen secuestros, existen muertes, violencia. La economía, según los economistas, dice que los impuestos que hay aquí en este país ya tiene un porcentaje muy alto, el 72%. La gente se encuentra apretada, no tiene, digamos, libertad financiera porque tienen que pagar todo hay impuesto. Y a eso súmale todo lo que la corrupción que hay en nuestro medio. Mire que para poder elegir un candidato, esta propuesta, más de 40,000 millones de pesos el Estado tiene que pagar. Esto es una suma bastante grande. Yo diría que todo lo que está hablando el libro de Apocalipsis, pues tiene que ver con todos estos detalles que estamos hablando. Y hay una cosa más, yo pienso que a la luz de lo que usted está comentando es importante destacar también. Nosotros encontramos aquí en el toque de la sexta trompeta un anuncio de juicio. Y cuando miramos el desarrollo del relato, nosotros nos encontramos que Juan en su visión ve que ese juicio se efectuó. Es decir, el juicio se llevó a cabo. Ahora, téngase presente que Juan está escribiendo su libro del Apocalipsis ya a los finales de la era apostólica, casi hacia el año 100 después de Cristo. Pero el Imperio Romano cayó varios siglos después. Ahora bien, cuando el Imperio Romano cayó, cuando Roma fue atacada, la masacre fue sumamente grande. Y aquí el texto nos está diciendo que la tercera parte de la gente murió por causa de esas tres plagas. Dice, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico los caballos de los invasores. Todo eso es descriptivo de que el juicio se cumplió. Lo que Dios anunció se llevó a cabo. Si nosotros miramos retrospectivamente a la historia del trato de Dios con la humanidad y sobre todo en lo que encontramos a través de la interacción de Dios con el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo en el tiempo del Éxodo el faraón egipcio y su gobierno esclavizante cayó.
En su momento se levantó Nabucodonosor, ¿verdad? Y su imperio babilónico, y Nabucodonosor cayó. En su momento se levantó Nínive también, y Nínive cayó. Y es más, lo que se profetizó con respecto a esos imperios es que quedarían en ruinas. Y hoy en día, lo único que han quedado, por ejemplo, de Babilonia y de Nínive son ruinas. Ruinas que jamás nadie ha vuelto a reconstruir, porque el juicio de Dios se efectuó. Hoy en día la ciudad de Roma, la Roma moderna, es una ciudad muy diferente, obviamente, a lo que fue en los tiempos del Imperio Romano. Pero hoy en día ha quedado en Roma y en muchas partes donde el Imperio Romano mantuvo su dominio, han quedado solo ruinas. Ruinas que las personas, mucha gente van a visitar con propósitos turísticos, pero ha quedado solo eso. Esas ruinas son simplemente el recordatorio, Pastor Miguel, de que los juicios de Dios se cumplen. Vamos a entrar en un momento a escuchar una melodía cristiana y después entonces seguiremos con lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a tratar de los que adoraban a la bestia y estaban rendidos al dragón. Detrás de ello había un culto satánico, pero que realmente esta gente no quiso arrepentirse de sus pecados. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Ministerio de la Palabra Fiel. Que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle, que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle. Él es Jehová, el gran yo soy, quien a Moisés órdenes dio. Es Jehová Rafa, tu sanador, Jehová Jireh, tu proveedor. Que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle, que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle. Es Jehová Nitsi, es mi bandera, Jehová es mi paz, Jehová Shalom, Jehová Chiquenu, es mi justicia, y Jehová Chama, el que está aquí. Escuchas Ministerio de la Palabra Fiel. Que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle, que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle. Está tocando, está sanando y ministrando tu corazón. Se está moviendo, está fluyendo y está dejando nueva unción. Que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle, que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle. Él es Jehová, el gran yo soy, quien a Moisés órdenes dio. Es Jehová Rafa, tu sanador, Jehová Jireh, tu proveedor. Y si me falta la voz, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma es porque ya estoy con él. Que nadie se quede sin alabarle, que nadie se quede sin bendecirle, Que nadie se quede sin alabar su nombre, bendecirle solo a él. Alaba y canta y danza, hazlo para él. Alaba su nombre, bendecirle solo a él.
y danza, salta y canta, danza y salta, canta y danza, salta y canta. danza y salta, Canta y danza. hazlo para él. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Aprende con el Ministerio de la Palabra Fiel. Decíamos que tanto el fuego como el humo y el azufre se juntan para que hubiese una destrucción sobre los habitantes de la tierra que se niegan a arrepentirse. Y yo pudiera recordar, Faraón respondió de alguna manera a las plagas y a la langosta y despertaron un arrepentimiento en el pueblo de Israel. Pero ahora estos sobrevivientes no entienden el significado de lo que está sucediendo. La causa fundamental de la ceguera, ¿sabe qué es? La idolatría, la tentación de su falsa seguridad, lo que estaban expuestos los creyentes en Asia Menor, su insistencia en el culto al emperador. Juan nos enseña que todo culto es idolatría. Es culto a los demonios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante que hay en cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que guarda allá en su corazón? Hay muchas cosas que nos pueden desviar y nos alejan de Dios y nos alejan de la palabra, ¿sí? Lo que yo encuentro aquí es que los que adoran a la bestia están rindiendo culto al dragón que está detrás de ella. No es otra cosa que un culto satánico. Y yo quisiera entrar como en unas aplicaciones que he sacado de esta reflexión. Y en primer lugar, hay una enseñanza que en los caminos de Dios están llenos de sorpresas, que en algunas veces tiene la acción de Dios en la historia, en nuestras vidas, y que la sexta trompeta comienza con un altar que habla y sigue con 4 ángeles atados y otro ángel que los desata, pero que de pronto desaparecen, y después de que desaparecen los 200 millones de jinetes, y al final son caballos demoníacos, algunos dicen eso, que matan con soplos y que envenenan con sus colas. Esto nos da una realidad, incluso con lo que estamos hablando, a la ferocidad de estos dragones asesinos. Esta trompeta no es un mensaje de temor, sino es de profunda confianza en Dios. El libro de Apocalipsis no es un libro de miedo, no es un libro de temor, es un libro de esperanza, es un libro donde nuestra fe debe afianzarse en Dios, de que nuestro conocimiento
porque quizás muchas personas están esperando respuesta o ayuda del hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque su corazón se va a apartar de Dios. Y yo encuentro que el énfasis central de esta trompeta es el total control de Dios sobre los acontecimientos, donde aparece una caballería enorme, pero que no puede tocar a los que son fieles, a los que han demostrado fidelidad, amor, lealtad hacia el Señor. Hoy Dios nos quiere recordar que Dios no mata a los justos, que Dios a veces permite todas estas circunstancias como usted y yo hemos visto en los últimos días, terremotos, huracanes, grandes tempestades, gente que lo ha perdido todo, pero eso nos debe llevar a buscar a Dios, a ponernos en paz con Él, porque hay cosas que determinan y que mucha gente de pronto ve esto, lo mismo como lo habla aquí, endurece en el corazón. Porque Dios permite la maldad, porque Dios permite que el justo muera. Y me dice, pastor. Bueno, pastor, eso precisamente es uno de los aspectos de fondo aquí en esta última parte del pasaje que estamos considerando. Y hay que mirar aquí una situación sumamente paradójica. Por ejemplo, en el versículo 18 se habla de que la tercera parte de la gente murió. Pero en el versículo 20 al comienzo dice el resto de la gente. ¿Ya? Así que la pregunta es, bueno, ¿quiénes eran esos que son designados como la tercera parte de la gente? ¿Y quiénes eran el resto de la gente? Obsérvese que el resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, dice el versículo 20, no se arrepintieron. Entonces eso nos da una pista para comprender que la tercera parte de la gente que murió por causa de estas plagas o por causa de este juicio eran creyentes. Eso es realmente paradójico. Yo pienso, pastor, que lo que usted está diciendo hace un momento es muy cierto. Dios guarda a los justos, Dios guarda a los suyos. Pero aún así, en este caso, los creyentes cristianos del Imperio Romano, que habitaban en diferentes partes del Imperio Romano, o los que estaban en Roma específicamente, aún ellos tuvieron que sufrir por causa del juicio. ¿Ya? Hay una cosa que es importante aclarar aquí. Los versículos 20 y 21, teniendo en cuenta pues todo esto que estamos considerando, indican que los juicios acabados de mencionar eran juicios arrojados contra el poder mundial, contra Roma, y no contra los cristianos. Si bien es paradójico, es cierto, los cristianos sufrirían por estar dentro del territorio donde se manifestarían esos juicios, pero no sufrirían como enjuiciados. Todos esos sufrimientos serían una parte de la prueba por la cual tendrían que pasar durante su peregrinación en la tierra al estar mezclados con la gente del mundo, pero esa prueba no sería juicio para los cristianos. Ahora bien, Pastor Miguel, hay un asunto más paradójico acá aún. Yo creo que es importante tener presente o preguntarnos, bueno, Dios envía un juicio sobre Roma, Dios busca proteger a su pueblo, aunque ellos también habrían de experimentar sufrimiento por causa del juicio mismo. Pero ¿cuál era el propósito al fin de cuentas de Dios con respecto a Roma? No nos hemos hecho quizá esa pregunta. Yo hago un paralelo aquí, lo hemos mencionado en otro momento, con la actividad de juicio de Dios contra el faraón de Egipto en el tiempo del Éxodo. Yo he reflexionado mucho acerca de la expresión que se utiliza tanto en ese relato del comienzo del libro de Éxodo, esa expresión que dice que endureció Dios el corazón de Faraón, o que Faraón endureció su corazón y no dejó ir a su pueblo. Bueno, eso pareciera indicar que Dios no quería que Faraón no se arrepintiera
y que simplemente recibiera el castigo. Pero la verdad es que no es así. Yo pienso que la actividad de endurecimiento por parte de Dios del corazón de Faraón era más una muestra de misericordia para Faraón. Dios estaba dándole a Faraón la oportunidad de que Faraón dejara de pensar y creer que él era Dios y reconociera a Dios, el Dios verdadero, ¿verdad?, como Dios. Así que Dios le da oportunidad a Faraón de que se arrepienta. Yo creo que Faraón tuvo oportunidad de arrepentirse muchas veces. Cada plaga que Dios envió sobre Egipto era una forma de Dios mostrarle a Faraón que los dioses egipcios no son reales y que el Faraón mismo no era Dios, para que Faraón reconociera que Jehová es Dios y que no hay otro Dios sino Él. Y yo pienso que con el Imperio Romano pasaba algo semejante. Ya el emperador mismo se consideraba Dios. Ellos tenían sus dioses también a los que adoraban y a los que veneraban. Tenían su religión. Así que Dios procura, por medio de estos juicios, hacerles ver a los romanos que Él es Dios, ¿verdad? Y que sobre todo lo que habría de suceder sobre el Imperio Romano, ni siquiera el emperador, que se consideraba Dios, ni los dioses romanos podían hacer nada. Solamente Dios tenía el poder de hacerlo. Entonces es una manera de Dios mostrar como cierta misericordia hacia Roma con el fin de que se arrepienta. Por eso dice el versículo 20, el resto de la gente, o sea, los que no murieron por estas plagas, porque de alguna manera se guardaron del juicio, del ataque de los partos, pero ni aún así se arrepintieron de su maldad, ¿verdad? Siguieron con sus mismas creencias y sus mismas actitudes constantemente. Por eso es que yo digo, y lo he dicho en varios programas anteriores, de que el Señor sigue mostrando su gracia, su misericordia para con toda la humanidad, porque su plan y su propósito es redimir, es salvar. Recordemos que en el capítulo 5 se nos habla allí de una liturgia del Cordero, cuando Él se muestra como el que fue digno, el que lavó todos nuestros pecados, el que nos limpió con su sangre, y que aún el mensaje en el libro de Apocalipsis es un mensaje de salvación, es un mensaje donde para el creyente es un aliento, es una fuerza, es una fortaleza para seguir adelante. Amado amigo, hermano que me escucha, si usted está atravesando un momento difícil, si está atravesando dificultades, recuerde que el Señor está ahí a su lado. Él quiere fortalecerte, ayudarte. Y si se siente débil en la fe, si ha dejado de congregarte, de orar, de buscar de Dios, de estudiar la palabra, pues yo creo que este mensaje es para cada uno de ustedes y para mí y para todos, porque realmente nosotros estamos involucrados en todo lo que el Señor nos habla a través de este libro hermoso como es el libro de Apocalipsis. Para mí es un libro donde me lleva a tener una intimidad profunda con Dios, conocer más profundamente de lo que Dios es, porque realmente el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, como ya dije, es un libro de consuelo, no es un libro para que le tengamos miedo, temor, sino más bien recordando las palabras del Señor cuando dice: ven, Señor Jesús. Es el momento de que nosotros reflexionemos y que todo lo que Dios nos está permitiendo es con el propósito de que cada uno de nosotros nos acerquemos más y más en fe. Yo creo que es muy importante hoy día saber escuchar la voz de Dios. Obviamente Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla primeramente a través de su palabra en la Biblia, pero Dios nos habla también a través de las circunstancias. Y los creyentes cristianos, la iglesia del tiempo del Imperio Romano y el Imperio Romano mismo, escucharon la voz de Dios a través de las circunstancias de juicio.
Los creyentes mantuvieron su fidelidad y fueron salvos, a pesar de que el juicio también los afectó a ellos. Pero el versículo 20 dice que el resto de la gente, a pesar de que también fueron objeto del juicio de Dios, no escucharon la voz de Dios. Por esa razón no se arrepintieron de su maldad. No dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro. Ahora, aquí es irónico ver que el juicio de Dios se desató sobre Roma y ni los demonios, ni las imágenes de oro, ni el dinero, la plata, el bronce, ni la piedra y la madera, nada de eso pudieron ayudarle en su momento. Solamente vieron caer su imperio que habían tratado de preservar durante tantos siglos, porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos ver que hoy en día Dios todavía envía juicios, ¿sí? Dios todavía hace oír hoy su voz. Dios envía juicios sobre las naciones, sobre los pueblos. Dios envía juicios sobre las civilizaciones modernas, porque de alguna manera se han olvidado de Dios, han establecido sus propios ídolos, su propio poder, han establecido sus propios dioses, han establecido la injusticia, han establecido la opresión, han establecido la incredulidad, la inmoralidad, han establecido la falta de principios. Sí, Dios todavía envía juicios sobre las naciones. Lo que pasa es que hoy en día suceden cosas que no siempre son vistas como juicios, no son vistas como algo que Dios hace o a través de lo cual Dios expresa para llamarnos al arrepentimiento. Pensemos en que Dios todavía es un Dios de misericordia, que no quiere, como decía el apóstol Pedro, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Yo creo que el mensaje ha sido claro. Este es un mensaje que va enfocado acerca del arrepentimiento, de acercarnos, dejar de hacer lo malo y volvernos a Dios. Pueblo de Dios y todo lugar donde nos escuchan, el mensaje es el mismo que Él siempre predicó en las culturas antiguas, ¿sí? Cuando en los días de Nínive, Dios le dio un mensaje a Jonás para que Nínive se volviera a Dios. Y creo que este mensaje sigue siendo el mismo. Deseamos que sus vidas sean bendecidas y sean llenas del conocimiento de la palabra, de lo que hemos entregado con mucho amor, y realmente deseamos de que cada persona que nos está escuchando pueda tener un cambio de mente en su corazón, en su familia, que todos nos volvamos a Dios, porque es lindo tener una vida cercana a la Escritura, a Dios, porque muy pronto, mi amado amigo, vendrá el deseado de todas las naciones, el Cordero, Jesucristo, el Hijo de Dios, vendrá a llevar un pueblo que está preparado y que está pronto para recibir al Cordero en las nubes. Yo creo esto, y esto no es un cuento. Amado amigo, si usted quiere orar con nosotros, Pastor Osvaldo va a hacer una oración y vamos a tener un momento de oración aquí para que nos pongamos a paz y podamos tener seguridad de que si usted muere hoy, usted tenga vida eterna. Si alguien de quienes están escuchándonos este programa, esta reflexión de este día, queremos pedirle que considere lo que hemos venido diciendo y lo que Dios nos habla a través de su palabra en este pasaje del libro del Apocalipsis. Creo que un punto muy importante aquí es el llamado al arrepentimiento.
Y el arrepentimiento es volverse a Dios. Muchas personas entienden esto y se vuelven a Dios. Otros lo entienden y no lo hacen. Otros prefieren seguir en sus caminos rumbo a la perdición eterna. Pero este es el momento quizás de volverse a Dios. Si usted siente en su corazón y piensa o reconoce que necesita de Dios en su vida, que en alguna forma los juicios de Dios también tienen que ver con usted o están viniendo a su vida en alguna manera particular y están haciéndole recapacitar de su necesidad de Dios, entonces este es el momento de decirle al Señor Jesucristo que venga a su corazón, que venga a su vida y usted le reciba como Señor y Salvador y entregue su vida totalmente a Él. Puede repetir conmigo esta oración y decirle: Señor Jesús, yo sé que tú me has hablado en este momento a través de este estudio sobre el libro del Apocalipsis. Y yo sé, Señor, que tú eres soberano, que tú eres Señor y Dios de toda misericordia. Yo creo que tú me amas, pero también creo que Cristo murió por mí como muestra de tu inmenso amor y misericordia para conmigo. En este momento, Señor, yo te ruego que perdones mis pecados. Yo te entrego mi vida y yo te invito, Señor Jesús, que vengas a mi corazón. Yo te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por salvarme por medio de Cristo Jesús y por perdonar mis pecados. En su nombre, amén y amén. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Ministerio de la Palabra Fiel. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que... Bendiciones para todos, esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Estuvo en la mesa el pastor Osvaldo y su servidor Miguel Niño. Muchas bendiciones. Agradecemos su valiosa sintonía. La cita es con el Ministerio de la Palabra Fiel, donde una vez más estaremos trayendo edificación a través de la palabra del Señor.